En otros asuntos, hace 25 años, Ollanta Humala era capitán del ejército peruano. Su país estaba asolado por una guerra en la que el gobierno combatía no solo a Sendero Luminoso, sino también a otros grupos terroristas y a organizaciones y grupos guerrilleros. En este panorama, la estrategia de las autoridades peruanas fue la represión, las desapariciones forzadas y asesinatos a civiles. Algunos sobrevivientes señalan justamente a Humala, conocido entonces como el Capitán Carlos, de ordenar la muerte de algunos campesinos y de estudiantes. Veamos este trabajo del periodista Alberto Vega para conocer los detalles que han puesto a Ollanta Humala de nuevo en el ojo de la justicia. El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta una nueva investigación judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos hace 25 años. A principios de la década de los 90, cuando era capitán del ejército, Humala presuntamente ordenó desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado entre el gobierno peruano y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Hace unas semanas la justicia peruana abrió una nueva causa judicial por el caso, después de que aparecieron nuevas pruebas y testimonios contra el expresidente. Cuando Humala llegó a ser presidente, como que mucha prensa dejó de publicar esto porque sentía que ya no era necesario, que ya no tenía relevancia, que ya se habían archivado los casos. Pero al salir las escuchas, muchos de estos testimonios o muchas de estas personas se han animado a volver a contar la historia de nuevo. Entre 1980 y el 2000, Perú vivió el conflicto armado más violento de su historia. Grupos guerrilleros, terroristas y paramilitares se enfrentaron con el gobierno, que tomó medidas calificadas como sistemáticas violaciones de derechos humanos para erradicarlos. Al finalizar el conflicto armado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación reportó que hubo unos 70,000 muertos y desaparecidos durante 2 décadas, 30% de ellos víctimas del gobierno, en su mayoría indígenas y campesinos. En 2013, 10 años después del informe de la Comisión de la Verdad, el Centro Internacional para la Justicia Transicional señaló que no todos los responsables han sido juzgados, debido a la falta de voluntad política. Es el caso de Ollanta Humala, conocido en la década de los 90 como el Capitán Carlos. Humala presuntamente secuestró, torturó y asesinó a civiles, entre ellos Natividad Ávila y su esposo Benigno Zulca, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de pertenecer a Sendero Luminoso. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que ha habido una guerra. He participado en esa guerra, pero no soy violador de derechos humanos. La toma de decisiones de la guerra fue toma de decisiones que venían del mismo presidente de la República. Las bases contrasubversivas hacían operaciones de combate. El caso fue archivado en 2009, porque el único testigo sobreviviente cambió su versión de los hechos, sobornado por allegados del expresidente Humala. En abril pasado, la prensa local publicó llamadas telefónicas entre exmilitares y el tesorero del Partido Nacionalista, al que pertenece Ollanta. Esas llamadas fueron intervenidas por autoridades peruanas, como parte de las investigaciones por corrupción del caso Odebrecht, pero también revelaron el soborno. Habla un soldado que era el lugarteniente de Humala cuando él estaba en la zona de selva donde ocurrieron estos hechos de violencia, y él pide dinero tácitamente al tesorero del partido de Humala para mantener y subsistir y para poder él a su vez sobornar al único sobreviviente que había dejado este hecho de sangre en los años 90. Tras la filtración, se reportaron nuevos testimonios de familiares de las víctimas y exmilitares supuestamente subalternos de Humala, detallando los métodos de tortura y ejecución en la base militar, por lo que se determinó abrir una nueva causa judicial. Humala ha negado nuevamente las acusaciones, señalando que se trata de un linchamiento político. En mi caso, estoy con la conciencia tranquila. He actuado conforme a ley. Para Foro Global, Alberto Vega. Vaya tema, y es que esto sucede cuando a las Fuerzas Armadas se les hacen leyes especiales, se les da más presupuesto, se les permite prácticamente violar derechos humanos. Eso ha ocurrido en muchos países de América.